para poder enviarles y puedan ver algunas cosas. Ojalá que se pueda grabar también. Ya, a ver. eh, digamos que la teoría química empieza aquí por, por su estructura, ¿ya? La química, lo que se trata de la química es estudiar un poquito de lo que es eh, materia, energía, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos con química? Empezamos un poquito con lo que es eh, vamos a empezar con las teorías las teorías de materia, la materia, todo lo que es parte de energía, ¿ya? A ver, me van a esperar un minuto nada más para poder escogerles el tema y poder enviarles también la teoría, ¿ya? A ver, un minuto, por favor. Ya chicos, como les decía, acá en química, como en el colegio, ¿no? Se empieza o se inicia siempre por los cuerpos, por la materia, cómo empieza todo, ¿no? A ver, para empezar, el tema que vamos a iniciar aquí en química, vamos a tener referencia que es materia, ¿no? Materia y energía. Entonces, tenemos aquí lo que es materia. Cuando nos hablan de materia y nos preguntan, y hasta yo me acuerdo en el cole, ¿no? Cuando nos decían cuál es el concepto o definición de materia. Entonces, eh, materia es todo lo que existe en el universo, ¿no? Materia es todo lo que existe en el universo. Y en el colegio me hacían memorizarlo a mí, por lo menos, que decían que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa, ¿no? ¿Lo podemos definir así? Sí, ¿ya? Entonces, generalmente, cuando hablamos de materia, yo lo voy a escribir aquí. Realmente este tema, nunca empiezo por este tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tema implica en que yo les hable y les hable y les hable y ustedes que me entiendan y que me entiendan. De todas maneras, también les voy a enviar la teoría para que ustedes la puedan leer, pero yo les voy a resumir un poquito todo lo que se tiene que saber y los puntos específicos para que ustedes puedan responder ante una pregunta o pregunta de exámenes, ¿no? Que son tipo para un examen de admisión o también para los colegios, ¿no? A ver, lo voy a escribir. Materia es todo aquello que tiene masa, ¿sí? Es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Y ocupa un lugar en el espacio. Sí, yo me acuerdo que en el colegio siempre nos daban esta definición, hasta eran preguntas de exámenes del colegio, ¿no? Pero realmente esta materia se divide en dos núcleos, ¿no? Se divide la materia en sí se divide en dos. Esta materia, al dividirse en dos, una parte de ella se le considera sustancia, ¿sí? Sustancia o se le llama, eh, bueno, se le llama sustancia realmente, pero esta sustancia es lo que se le considera la materia concentrada. Entonces, la materia concentrada es por un lado, y también se le considera al otro extremo, se le llama el campo, ¿no? El campo. No sé si lo han escuchado, pero en materia se le considera el campo. Prácticamente al campo se le llama a todo lo que es la materia dispersa. Ya, yo quiero que lo entiendan de manera general, porque ustedes cuando lo tienen de manera general, nosotros podemos ya ver todo el panorama y podemos entender y poder armar todas las piezas de rompecabezas, porque realmente a veces te enseñan una parte y no lo integran. Entonces, el truco aquí para poder entender todo es mirarlo todo mirar todo el panorama y de ahí ir viendo en dónde va cada pieza, ¿no? Entonces, digamos que sustancia
La materia se divide en dos partes, sustancia y campo. La sustancia me estoy refiriendo a todo lo que es materia concentrada y el campo me estoy refiriendo a todo lo que es materia dispersa. En palabras simples, la materia concentrada, ¿no? Esta se divide en dos, pero la materia concentrada es todo lo que puedes tocar, todo lo que puedes tocar. Y la materia dispersa, obviamente lo contrario, todo lo que no se puede tocar. O sea, me estoy refiriendo acá a la energía, a la energía. Eso es materia dispersa, la energía, ¿sí? Entonces aquí yo lo voy a colocar, acá no lo puedo tocar, no puedo tocarlo, no puedo tocarlo, ¿ya? Ya, me estoy refiriendo acá a la energía, sí, me refiero a la energía, energía. Esta teoría también lo voy a pasar para que lo lean, chicos, ¿ya? Eh, y cuando me refiero aquí, o cuando me estoy centrando aquí en lo que es materia concentrada, ¿sí? Algunos le consideran también como materia condensada, es otro nombre, ¿no? Si quieren apúntenlo, ¿no? Si es que están anotando, lo perfecto sería que ustedes anoten, ¿no? Yo les voy a mandar también esto de acá, en lo posible, para que ustedes lo puedan revisar nuevamente, pero esto se llama también así condensada, materia condensada. En preguntas de examen ha venido y viene siempre, ¿no? Condensada. Entonces, tenemos materia concentrada, tenemos materia condensada, ¿no? Y estas materias prácticamente se vienen formando eh, mediante unidades estructurales. Estas unidades estructurales me estoy refiriendo, acá es la formación de los átomos, de las moléculas, de los iones, aquí es donde ¿sí? Todo esto son objetos, esto es energía, entonces esto de acá nos estamos refiriendo a que se puede tocar, acá lo voy a colocar también igual, de igual manera, se puede tocar, esto se puede tocar, sí se puede tocar, ¿no? Se puede tocar. ¿Ya? Me estoy refiriendo a esto es un objeto, son objetos, ¿no? Objeto, materia, ¿ya? Y aquí vamos a decir que es, me estoy refiriendo a todo lo que son los cuerpos. Esto de acá, aquí me estoy refiriendo a todo lo que es cuerpo. Entonces esto de acá acá lo voy a colocar, ¿no? Me estoy refiriendo a lo que es cuerpo, ¿ya? A todo lo que es cuerpo. Ahora, desde por aquí inicia todo, ¿no? ¿Sí? A ver, repito porque necesito que se les quede claro. Ah, y si tienen preguntas, chicos, normal, ustedes me pueden hacer, pueden interrumpirme, ¿no? La idea es eh, que nos vayamos entendiendo, porque si no, no tiene sentido esto, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí la materia. La materia, ¿no? Es todo lo que existe en el universo. Es otra definición. Materia es todo lo que existe en el universo, ¿ya? Y la que a mí me gusta es esta. Es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Porque esto me enseñaron en el cole, ¿ya? Pero la otra definición también pueden apuntarlo porque es lo más común que viene, ¿sí? Entonces, materia se divide en dos partes. O sea, aquí existen dos núcleos, ¿sí? El primer núcleo es la sustancia. Materia se divide en sustancia y en campo. Cuando nos referimos a sustancia, materia concentrada o también llamada materia condensada, ¿cierto? Y aquí el campo o materia dispersa, ¿sí? Es todo lo que no podemos tocar. O sea, me estoy refiriendo a lo que es energía, ¿no? La energía, ¿sí? El tema se llama materia y energía. La energía lo vamos a ver después. Ahorita yo quiero centrarme en todo lo que es cuerpo, ¿no? En todo lo que es cuerpo. Ahora, eh, cuando nosotros vemos un cuerpo y queremos definirlo, ¿no? Cuerpo en realidad es una porción de materia concentrada, ¿no? Y siempre lo definen aquí como porción. Lo voy a apuntar acá. Es una porción de materia concentrada. O sea, esta es materia, pero este cuerpo es una porción, es un pedacito, es una porción de la materia, ¿sí? Obviamente de la materia concentrada, de aquí, ¿no? De la materia concentrada. ¿Ya? Es una porción de la materia concentrada del cuerpo, ¿ya? ¿Y a qué me estoy refiriendo eso? Me estoy refiriendo a las piedras, me estoy refiriendo a los autos, a los animales, ¿no? ¿Le quieren poner como ejemplo? Hay que colocarlo como ejemplo, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente en las preguntas le vienen ejemplos. Entonces, un cuerpo es una piedra, es un auto, ¿sí? Es un animal, cualquiera, ¿no? Etcétera, etcétera. Cualquier cosa, cualquier cuerpo, me estoy refiriendo a un cuerpo, un auto, un animal, todo. A eso me refiero. Entonces, aquí tenemos el cuerpo, ¿no? Tenemos el cuerpo y lo que
tenemos que saber, antes de pasar a definir más acerca de materia, tenemos que saber que el cuerpo, ¿sí? Eh, tiene su masa y tiene su peso. Entonces acá en química hay una diferencia entre masa y peso, ¿no? Hay una diferencia, lo que quiero decir es que entre masa y peso, aquí es totalmente diferente los conceptos de masa y peso que en el curso de física. ¿Por qué? Porque en física trabajamos con masas, con cuerpos donde tienen, digamos, un peso o una masa considerable chiquita que es visible, que es visible. En cambio acá generalmente se considera más, nos vamos a la parte de las partículas, y las partículas son muy pequeñas que la gravedad casi no les afecta. Entonces, generalmente cuando a ustedes o a cualquiera le dicen cuánto pesas, por ejemplo, a mí cuando me han preguntado siempre, y cuando yo pregunto siempre, no sé, conozco a alguien, tengo amigos, oye Jorge, ¿cuánto pesas? Y siempre Jorge me va a decir, 30 kilos. Giovanna, ¿cuánto pesas? Peso 40 kilos. Pero yo les estoy preguntando por el peso, ¿cierto? El peso es masa por gravedad. Cuando yo pregunto por el peso, ellos siempre me responden en kilogramos. La respuesta en kilogramos se está refiriendo a que nos están diciendo ellos la masa. ¿Sí? Masa. Si ustedes me quieren responder en pesos, si Jorge hubiese sabido el concepto, yo le hubiese preguntado, Jorge, ¿cuánto pesas? Y me hubiese dicho 300 newton. O acá 400 newton. ¿Por qué? Porque acá se está tomando en cuenta a la gravedad. La gravedad es la que toma en cuenta. Esto se trabaja en física. En física nosotros tenemos la, la, la parte gravitatoria, donde tenemos que considerar acá la gravedad que vale 10 o algunos lo consideran 9,81, no tiene sus unidades. Entonces, esa es la diferencia entre peso y masa, pero generalmente se aplica más en física. Nosotros estamos viendo la parte química aquí. Entonces, en química, como hablamos de masas o de cuerpos pequeñitos, ¿no? Cuando nos referimos a los átomos, a los elementos, ¿no? Entonces, generalmente la masa y el peso son iguales. Si queremos definir a masa es la cantidad, ¿no? Y porque, a ver, lo voy a definir porque preguntan, o sea, no se me antoja a mí, ¿no? Entonces, masa es la cantidad de materia, es una cantidad de materia, cantidad de materia, eh, cantidad de materia que tiene un cuerpo. O sea, ¿todo cuerpo tiene masa? Sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo, todo tiene su masa y por ende, todos van a tener peso, pero cuando hablamos de partículas pequeñitas como los átomos, como las moléculas, entonces no se va a notar. Entonces ahí masa con peso es lo mismo. Masa y peso es lo mismo. Pero en física les estoy haciendo la diferencia de que no es así. Entonces, en física ya entra a tallar la gravedad, ¿sí? Entonces aquí se puede decir que es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza de atracción gravitatoria hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Que ejerce todos los cuerpos que ejercen. Entonces, acá, en palabras simples, el peso es una fuerza de atracción. Es una fuerza de atracción gravitatoria, es una fuerza de atracción gravitatoria por la gravedad, obviamente, gravitatoria, que, que ejerce sobre la Tierra, que todo cuerpo ejerce hacia el centro de la Tierra, ¿no? Acá lo agregan ustedes, ¿ya? Entonces, esas son las definiciones que nosotros tenemos que tener en cuenta y les escribo porque suele venir, qué es masa, qué es peso, y justamente vienen con estas palabritas, por eso yo no las estoy inventando, ¿sí? No las estoy inventando. Estas de acá, muchas veces, yo les he sacado de los resúmenes de cuando yo también estudiaba, de cuando yo era postulante, ¿no? Entonces, yo le he ido sacando
lo que siempre viene, los puntos claves, digamos, que siempre van a preguntar y que generalmente son producto de concursos para cualquier examen de admisión, ¿no? Entonces, eh, así es, ¿no? Y también se define inercia, ¿no? Inercia solamente le voy a decir que inercia es la reacción de todo cuerpo para moverse a un lado y a otro, ¿no? Esa es la inercia. No voy a entrar en mayor detalle, pero mírame, ahora ya sabemos que el cuerpo se divide en dos, ¿no? La materia, perdón, se divide en dos, en sustancias y en campo, ¿no? Esto es lo que no se puede tocar, que es energía. La sustancia es la materia concentrada, que sí se puede tocar, que estamos hablando de objetos, de cuerpos. Estos cuerpos, la definición es que es una porción de esta materia concentrada, ¿sí? O sea, ¿cómo va? ¿Cómo va? La materia concentrada o la materia condensada es todo ahí, todo un cúmulo, todo, digamos, lo voy a representar así. Es toda una masa, es toda una materia concentrada. De toda esta materia, yo voy a coger una parte, ¿sí? Porque acá dice una porción, ¿no? Una porción dice. Entonces, yo cojo acá una porción, es como si le pongo una lupa acá, ¿no? Una porción aquí, no me salió mi lupa. Ya, entonces, es una porción aquí y yo le hago un zoom, digamos. O le hago un cortecito y de todo esto de acá, entonces, ¿qué me va a salir? Me va a salir, digamos, un cuerpo. El cuerpo generalmente, bueno, lo puedo dibujar así, no creo que haya problema en eso. Entonces, por aquí, más o menos un cuerpo va así. Este es un cuerpo, ¿no? Este es un cuerpo. Esto es un bloque ya. Tenemos un bloque y un cuerpo. Entonces, al de acá se le va a considerar cuerpo. Este es un cuerpo. ¿Cómo va? A este cuerpo, igual manera. Este cuerpo se va dividiendo, ¿no? ¿Cómo se divide? De este cuerpo también yo quiero jalar un pedacito, una porción, o quiero entrar a su subdivisión, a una parte más pequeña del cuerpo. Entonces, ¿se puede? Sí, se puede. ¿Sí? Entonces, estos, a través de métodos mecánicos o procesos mecánicos, lo voy a poner acá, a través de medios mecánicos, métodos mecánicos, ¿sí? Este cuerpo se subdivide, ¿ya? Vamos a entrar, o sea, más que todo acá les voy a hablar de la subdivisión. Esto de acá, uy, me salió mi color favorito. Entonces, la subdivisión, esta es subdivisión de la materia. Lo vamos a dividir para poder ver el esquema general, ¿ya? Subdivisión. Obviamente estamos hablando de la materia, ¿no? De la materia. Entonces, para la subdivisión de la materia nosotros tenemos el cuerpo. Este cuerpo, por métodos mecánicos, se subdivide y al subdividirse, ¿qué es lo que va formando? Se va formando partículas. O sea, del cuerpo, un pedacito o una división del cuerpo chiquito, de este cuerpo, es partículas. O sea, el cuerpo, al dividirlo, se va formando partículas. Entonces, de acá lo vamos a considerar partículas. ¿Sí? Estas son las partículas. Ahora, en cada partícula se vuelve a subdividir. Al subdividirlo, ¿sí? Al subdividirse estas partículas, entonces ahí recién ya encontramos, por ejemplo, yo voy a coger un hito aquí, un hito, y también le voy a aplicar un zoom aquí. Y de esta partícula se va a subdividir, ¿sí? Y aquí vamos encontrando todo lo que son moléculas. Entonces por aquí encontramos las moléculas, ¿no? Las moléculas. Cuerpo se subdivide en partículas. Estas partículas se siguen dividiendo en moléculas, ¿sí? Esto se llama moléculas. Ya. Nosotros lo subdividimos en moléculas. Entonces aquí aplicamos métodos mecánicos. Aquí se utiliza ya métodos físicos ya. Con métodos físicos nosotros hacemos la subdivisión a moléculas, ¿sí? Estas moléculas se siguen subdividiendo también. Entonces, para que se pueda subdividir, porque esto va a continuar, ¿sí? Entonces, aquí ya entra lo que es un proceso químico o un método químico, ¿no? Proceso químico, método químico lo voy a poner. Entonces, este método químico, utilizando métodos químicos, estas moléculas se subdividen y van formando, de moléculas va formando lo que son átomos. Entonces por acá tenemos ya los átomos.
¿sí? Los átomos. Estos átomos obviamente son partículas más chiquitas. O sea, estamos tomando una molécula y esta molécula lo dividimos y nos va a dar átomos. Átomos que son obviamente más pequeñitos, ¿no? Átomos. Y estos átomos, hay mucha gente que decía en la antigüedad, esos famosos químicos, esos famosos, sí, esos famosos historiadores, ¿no? Los químicos de antes. Entonces ellos dijeron que solamente podíamos llegar hasta ahí. El cuerpo o la materia concentrada se dividía en cuerpo. Del cuerpo se subdividía en partículas. Las partículas, cogías una partícula y lo subdividías en moléculas. Cogías una molécula y lo subdividías en átomos. Entonces hasta ahí llegaban, y hay muchas teorías en las cuales lo vamos a ver más adelante en estructuras, en teorías atómicas, ¿no? Que solamente hasta ahí llegaba. Pero ustedes saben que todo va avanzando, todo va evolucionando, y al final se dieron cuenta que no quedaba allí. Que los átomos, cada átomo también se podía subdividir, ¿sí? Porque llegaron a un punto en que, bueno, dijeron, no, el átomo queda allí y no se puede subdividir más. Entonces, este átomo se vino a subdividir, pero para que se pueda subdividir el átomo, ya acá ya estamos utilizando ya lo que son métodos nucleares, ¿sí? O procesos nucleares, ¿no? Procesos nucleares. Esto también lo vamos a ver en química nuclear, porque allí se estudia más o menos cómo es la subdivisión de los átomos, ¿no? Entonces esto de acá tiene que ver con métodos nucleares. Entonces empieza con métodos mecánicos para partículas, métodos físicos para convertir moléculas, métodos químicos para hallar átomos. Y los átomos aplicamos métodos nucleares. ¿Para qué? Para poder nosotros encontrar lo que es partículas subatómicas. Entonces, después de los átomos se dividen en partículas subatómicas. Y las partículas subatómicas también lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Ahorita les estoy hablando de forma general. Las partículas subatómicas, se han encontrado una buena cantidad de partículas subatómicas, ¿no? Entre ellas está el electrón, el protón, el neutrón, los quarks, ¿no? Eso le voy a hablar en su momento también, las partículas subatómicas y sus subdivisiones. Entonces, nosotros cogemos un átomo y este átomo se puede subdividir más pequeñitos, ¿sí? Nosotros, generalmente, por ejemplo, yo cuando empiezo a explicar química, yo empiezo desde el átomo, y desde el átomo empiezo a hablarles. El átomo está formado por el núcleo y por la nube electrónica, y por ahí empiezo. Yo siempre empiezo por aquí. Esta parte teórica casi no la cojo. Pero bueno, vamos a seguir un orden. Vamos a seguir un orden. ¿Por qué? Porque son motivos de pregunta de examen. Entonces hay que tener una visión completa de todo esto para poder entender. Porque todo se relaciona, igual física. ¿Ya? Entonces, las partículas subatómicas lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Pero estas partículas se pueden subdividir, claro que sí. Claro que sí. Sí se pueden. ¿Sí? Entonces, aparte de estas partículas, entonces, hasta ahora lo que tenemos son las subdivisiones de las partículas atómicas que se dividen en quarks. O sea, estas partículas subatómicas, cogemos unita nada más y lo volvemos a subdividir, ¿ya? Pero para eso aquí ya vamos a utilizar ya métodos o procesos, ¿ya? Respecto a energía cósmica, ¿ya? Métodos de energía cósmica, lo voy a poner así, lo voy a colocar así, métodos de energía cósmica, ¿no? Si es que están apuntando, lo pueden apuntar a un costadito de energía cósmica. ¿Y qué es lo que nos da? Ahí nos dan los famosos quarks, ¿no? Más o menos así. Entonces, desde aquí, desde materia, empieza la subdivisión, cuerpo, partícula, molécula, pero todo de acuerdo a procesos, ¿no? Entonces, de cuerpo a partícula, un proceso, de partícula a molécula, otro proceso, de molécula a átomo, otro proceso, y de átomos a partículas subatómicas, y así va caminando. Entonces, lo último que tenemos aquí son los famosos quarks. Entonces lo voy a poner de otro color, ¿ya? Para que no se pierdan y para que sigan. Entonces, estos son los famosos quarks, ¿no? Hasta ahí le hemos visto. Entonces, estos son los famosos quarks. Obviamente, cada uno tiene sus divisiones y tiene sus especificaciones, pero no quiero entrar en detalles. Simplemente les quiero hablar de todo lo que respecta
o tiene que ver con lo que es materia, ¿no? Ya. Entonces hasta aquí nosotros es lo que podemos ver, ¿no? Materia, sus definiciones y las subdivisiones que tenemos aquí. Las subdivisiones que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si hasta aquí tienen alguna pregunta, bacán, las escucho, no hay problema, ¿no? Y si no, yo voy a continuar con esta parte teórica, como les digo, esta parte es, se trata de que yo tengo que explicarles cada uno de la parte de materia y también la parte de energía y también resolver algunos ejercicios que lo vamos a ir viendo según vamos desarrollando aquí, ¿no? A ver, entonces voy a guardar esto de acá, voy a guardar esta parte para poder enviarle, le voy a enviar toda esta parte, lo voy a poder enviar al grupo o a su WhatsApp, lo voy a enviar, ¿ya? Lo voy a guardar. Entonces, esto lo voy a tener como primera parte aquí, ya, voy a guardar aquí. Entonces, ahí lo tengo, ya. Ahora, hemos visto la parte de materia, hemos visto un poquito la subdivisión, ¿no? Ya lo tienen mapeado, ya lo tienen mapeado ustedes, ¿ya? Entonces, la materia, para poder seguir definiéndola, también les voy a hablar un poquito de sus propiedades. Entonces, la materia obviamente tiene propiedades. Entonces, estos son propiedades. ¿Ya? Estas propiedades, obviamente de la materia, lo voy a poner, lo voy a colocar porque ya no, ya el título ya lo hemos guardado. Propiedades de la materia. Ya. Con respecto a propiedades de la materia, de igual manera, esta se va a subdividir, se divide en dos, ¿no? La materia se está dividiendo en dos aquí. Se divide en las materias que son generales, ¿no? Y en particulares, ¿ya? Entonces, las generales llamadas genéricas. Entonces aquí también todo es parte teórica. Generales, ¿sí? Propiedades generales y propiedades particulares o específicas, ¿no? Particulares, ¿ya? A estas generales también se le considera como genéricas. Les pongo todos los nombres porque así vienen, así preguntan. Preguntan así. Realmente preguntan así, ¿no? ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener las nociones para poder entender más que todo porque a veces vienen términos que no conocemos, ¿no? Entonces acá son las particulares o específicas. Ahora, dentro de estas particulares. Primero vamos a hablar aquí, por acá, por este lado, las particulares, ¿no? Entonces, dentro de las propiedades particulares, ¿no? Existen lo que... Todo esto es cole, yo me acuerdo del cole, ¿no? Todo esto es... dentro de las particulares existen propiedades físicas y químicas. Entonces lo voy a separar acá yo. Propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Ya? Entonces, dentro de las propiedades particulares existen las propiedades físicas y las propiedades químicas. Y dentro de las propiedades físicas, estas son las que más preguntas, ¿no? Aquí encontramos a las propiedades, a las que son las extensivas. Estas siempre vienen, las extensivas. Y las otras son las intensivas. Entonces, tenemos aquí propiedades físicas que son extensivas y son extensivas. Entonces, ¿cuál es la definición o cuál es la característica de cada una de estas propiedades, ¿no? Las propiedades físicas, estamos hablando de las particulares. Particulares extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de la masa. Sí dependen, acá lo voy a poner, sí dependen. Sí dependen de la cantidad de masa. De la cantidad de masa. ¿Ya? Sí dependen, sí dependen, ¿ya? Y las intensivas, ellas son las que no, estas no dependen, no dependen. ¿A qué me estoy refiriendo con dependen y no dependen? Ahorita les voy a poner ejemplo. Entonces estas no dependen de la cantidad de masa. O sea, no dependen de la masa, ¿no? De la cantidad de masa. Cantidad de masa, ¿ya? Ahí lo voy a colocar. Toda esta teoría que les estoy dictando también les voy a mandar para que ustedes lo puedan leer.
Pero si es que ustedes me prestan atención y me logran captar aquí, les va a ser un poquito más fácil entenderlas, ¿no? Y si tienen preguntas, como les vuelvo a repetir, los escucho, no hay problema, ¿no? Ahorita les voy a poner ejemplos aquí y vamos viendo, vamos mirando cada una de las propiedades, ¿ya? A ver, cuando hablamos de las propiedades extensivas que sí dependen, estamos hablando, por ejemplo, aquí estamos hablando del peso. El peso es una propiedad extensiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque depende de la masa. Acuérdense que peso, ¿sí? Peso, yo al peso le doy W. Peso es igual a masa por la gravedad. Entonces, si ustedes tienen más masa, obviamente esto va a pesar más porque es una relación directa. Es más, si ustedes me dicen, no, profe, yo peso 8 kilos y la gravedad sabemos que es 10, ¿tu peso cuánto va a ser aquí? Va a equivaler a 80, ¿sí o no? 80 newton, ¿sí o no? 80. Pero si tú tienes más masa, o sea, ahora tienes 20 kilos, ahora pesa, ya has crecido, ¿ya? Entonces, aquí va a equivaler a ¿cuánto? A 200 newton. ¿Hay una diferencia, sí o no? 200, ahí está. Entonces esto es 200 newton. ¿Hay una diferencia, sí o no? Sí, claro que sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 80 y aquí 200. ¿Pero por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué? Porque la masa aquí era 8 y acá la masa era 20. ¿Se nota una diferencia? Sí. El peso aquí es 80, pero acá el peso dependió de la masa, porque como hay más masa, entonces este peso también se incrementó. Por lo tanto, a eso se, a eso se refiere cuando dice que sí dependen de la masa. A eso, ¿no? Por ejemplo, también el volumen, ¿sí? El volumen, o algo más, un poquito más entendible, la presión. Acá lo voy a colocar, la presión. ¿La presión es una propiedad extensiva? Sí, claro que la presión es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Acuérdense que presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí o no? Y la fuerza generalmente se le denomina como un peso por área. Entonces, este peso es igual a masa por gravedad. Acá también está dependiendo de la masa. Si hay más masa, entonces va a haber mayor presión, porque esto va a generar mayor fuerza. Si hay mayor fuerza, hay mayor presión. ¿Sí? Nosotros cuando presionamos más, hay mayor presión. Entonces, por ahí va el tema de la dependencia de la masa, ¿no? De la masa. En cambio, a ver, le voy a mencionar acá. De las intensivas, ¿por qué se dice que no dependen de la masa? Ah, porque, por ejemplo, el clásico ejemplo. Yo tengo una tiza acá. Esta tiza es azul. Pero ahora se rompe la tiza. Entonces van a salir dos tizas chiquitas, ¿no? Dos tizas chiquitas. Entonces ahora, este pedacito que está aquí, que se ha roto, debido a que se ha dividido en dos, ¿ha cambiado en algo sus características? No, no ha cambiado. Sigue siendo de color azul. ¿Por qué? Porque no dependen de la masa. Acá junto, acá pesaba de repente 2 kilos. Estoy exagerando, ya estoy exagerando. Pero ahora para acá quedó de repente medio kilo, 0,5 kilogramos, y para acá de repente kilo y medio, ¿ya? Ahí están los 2 kilos, kilo y medio. Pero este pedacito es más pequeño, ¿no? O sea, acá hay menos masa, porque pesa menos. Pero, sin embargo, el color, entonces una propiedad intensiva es el color. ¿Por qué? Porque el color no depende de la masa. Es más, si te traes una tiza más grande, va a seguir siendo de color azul. Si lo rompes, va a seguir siendo azul. No, o sea, no pasa nada. ¿Ya? Entonces no depende de la masa, ¿no? No depende de la masa aquí. Entonces, acá yo voy a hacer un listado de las que siempre te preguntan.
Las propiedades intensivas acá es el peso, es la presión, es la inercia. Chicos, pueden ir apuntando también esto de aquí porque en las preguntas que vamos a desarrollar vamos a necesitar toda esta información. Entonces, yo hasta las preguntas ya me vuelvo a olvidar. No, mentira. Pero igual, sería bueno que apunten. O sea, aquí lo que yo les explico, ustedes tienen que volver a repasar, ¿no? Ya les expliqué ayer cómo se estudia. El método de estudio es, se hacen los ejercicios, si hacemos, por ejemplo, 15, 10, 20 ejercicios, la idea primero es entender todos los ejercicios, todo en su mayoría. Una vez que entendemos los ejercicios, en el tiempo que sea conveniente, después de repente duermen, se levantan temprano, o de repente algunos siguen estudiando en la noche, tienen que revisar de nuevo las preguntas vacías e intentar desarrollarlo ustedes solitos, solitos, solitos. Pregunta que no entendieron o que no les sale, recién se van a mirar acá a los apuntes que hemos desarrollado acá en clase. Una vez que se entiende, de nuevo se intenta sacar este ejercicio solito sin mirar la respuesta. Y si es que sale, bacán, y si continúan. Una vez que continúen todo, vamos a hacer, se va a intentar, deben intentar hacer la práctica domiciliaria que se les da. Y así poco a poco ustedes van viendo. Si terminan esa práctica, búsquense un libro donde haya más ejercicios. O sea, de esa forma ustedes van a ir aprendiendo y no se van a olvidar. ¿Sí? Porque muchos piensan de repente que porque el profesor les explica y lo entienden en ese momento, al final después piensan que ya, pucha, con eso ya no se van a olvidar. Entonces es mentira eso, porque la mente es frágil, todos nos olvidamos. ¿Ya? Entonces, ese es un buen consejo de mi parte, o por lo menos eso es lo que me ha funcionado a mí, ¿no? Y bueno, les transmito para que ustedes puedan y sepan cómo es el método, cómo es el proceso de estudiar, ¿no? De aprender. Así es, chicos, ¿ya? Y mientras más practiquen, van a ver diferentes tipos y se va a poder desarrollar los ejercicios con mayor facilidad más que todo, ¿no? Y la rapidez es porque se practican bastante, ¿no? Diferentes tipos, ya sabes cómo viene, cómo va y todo eso. Entonces aquí, chicos, las propiedades extensivas, tenemos el peso, tenemos la presión, tenemos la inercia, peso, el volumen también, lo voy a considerar que el volumen, ¿sí? Volumen, ¿ya? Estos son los ejemplos, ¿ya? Conforme vamos avanzando les voy a dictar más. Entonces aquí tenemos los que más vienen y nos están prácticamente preguntando casi siempre, ¿ya? Entonces, entre las intensivas tenemos el color, tenemos la densidad no depende de la masa, ¿sí? La densidad. Tenemos la temperatura, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un cajón, a ver, o algo que sea diferente, una persona aquí, una persona. Si se pudiera sacar su brazo un ratito aquí, la temperatura va a permanecer, o sea, va a ser consecuente, va a estar entre el rango con el cuerpo, ¿no? Claro que hay diferencias entre uno y otro, pero no dependen de la masa. La temperatura se le considera acá como intensiva, ¿ya? A ver, la densidad, la temperatura, el color, también se le considera al mol gramo, ¿ya? La viscosidad, lo voy a hacer listado acá, la viscosidad, ¿ya? La viscosidad, el olor, viscosidad, el olor, se le considera también a la forma no depende de la masa, se le considera también al sabor, ¿sí? El sabor, si tienes un pastel y coges, todo esto tiene un sabor, pero si coges un pedacito y te lo arrancas un panetón, digamos, o algo así, este pedacito, acá hay 3 kilos y acá hay de repente 0,5 kilogramos, hay una masa, un puñado ya. ¿El sabor sigue siendo el mismo o no? ¿O acaso porque le sacas un pedacito ya sabe diferente? No, por lo tanto el sabor es una propiedad intensiva, ¿ya? Acá le estoy haciendo el listado para que ustedes lo apunten y lo tengan anotado. Y de todas maneras también
Les voy a pasar esta información, solo que a veces hay problemas aquí con la letra. Entonces, el punto de ebullición, miren, el punto de ebullición también es una propiedad intensiva. ¿Ya? Punto de ebullición, acá lo voy a colocar, ebullición. ¿Ya? Entonces, estas son preguntas teóricas, chicos, que aunque no nos guste, tenemos que repasarlo, tenemos que verlo, tenemos que revisarlo, porque es parte de todo lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, sabor, el punto de ebullición. Punto de ebullición quiere decir que, por ejemplo, si ustedes tienen una olla y le ponen fuego, ¿sí? Le ponen, bueno, el fuego es naranja, ¿no? Le ponen fuego aquí, entonces el agua, ¿sí? El agua va a hervir, ¿sí o no? Va a hervir, pero el punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados. A los 100 grados centígrados. Pero si ustedes agarran de repente, y yo lo he hecho ya, yo poniendo mi cocinita y tengo un vasito así de aluminio y pongo un poquito de agua nada más para mí. Acá es una olla, acá es un agua. Entonces, para que empiece a hervir, para que llegue a su punto de ebullición acá con el fuego, también tiene que ser 10 grados centígrados, 100 grados centígrados. A los 100 grados centígrados, entonces esto empieza a hervir ya. También empieza a hervir, empieza a hervir. ¿Ya? Al, al, para que empiece a hervir, para que llegue a su punto de ebullición, aquí no es necesario que yo ponga un poquito o que ponga un montón. Es toda esta masa, toda esta agua va a hervir siempre y cuando esté a la temperatura de 100. Ese es su punto de ebullición. Y acá sí es poquito también. La diferencia es que acá como es un vasito chiquito, lo hace más rápido nada más. Más rápido llega a sus 100 grados centígrados. Pero aquí no. Aquí como es un montón, o sea, es un poquito más, se demora un poquito más, ¿no? Se demora un poquito más. Si ustedes lo pueden observar cuando ponen el tacho de agua, ¿no? Entonces, si ponen más agua, se demora un poquito más, y si ponen poquita agua, hierve más rápido. Su punto de ebullición es un poquito más rápido. Eso es solamente con respecto al tiempo. Entonces, ahí tenemos la viscosidad, el olor, la forma, el sabor, el punto de ebullición, el punto de fusión también. El punto de fusión. ¿Qué es el punto de fusión? El punto de fusión es, fusión significa fundir, ¿ya? Fundir, fundir. El clásico ejemplo es el hielo, ¿no? El hielo. Este es el hielo que tenemos aquí, ¿sí? Lo tenemos acá el hielo. Este hielo es un cubito, está hielo, está duro. Entonces, le agregamos calor y se derrite, se derrite. Se ha fundido, ¿sí? Usted de repente, ¿por qué? Por producto del calor se ha fundido, se ha fundido. Si ustedes, por ejemplo, ponen aquí, eh, ¿qué podemos decir? A ver, un ejemplo de fundición. Podemos decir que eh, generalmente el oro lo traen como piedritas, ¿no? Lo ponen al calor, estas pepitas lo ponen al calor y lo derriten para que después le den la forma y le pongan collares y todo eso. Se llama fundición, ¿no? Entonces, para ese proceso, de fundición y todo eso, necesita calor. Pero el punto de fusión no depende de la masa porque tiene que llegar a la temperatura. El oro, así sea una pepita, tiene que llegar a su temperatura. O así sea de repente una barra de oro, ¿no? También tiene que llegar a su temperatura, ¿no? Me parece que es pasando los 1000, ¿no? Entonces, cada uno tiene su temperatura, ¿ya? Entonces, este es el punto de fusión, el punto de ebullición. Y también voy a considerar acá el calor específico, ¿ya? El calor específico. Ahí lo considera acá, calor específico. ¿Ya? Entonces ustedes todo esto de acá, todo este listado de acá, siempre vienen, siempre preguntan, ¿no? Siempre preguntan. Sería bueno que lo apunten y lo tengan anotado porque cada vez que nos piden materias intensivas, ya, entonces vemos el listado y generalmente son estas las que siempre vienen. Por eso es que yo lo tengo apuntado, ¿no? Yo siempre lo tengo apuntado esto de aquí. Siempre les digo, siempre, ¿por qué? Porque son clásicas, digamos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos a todas las propiedades extensivas, a las propiedades intensivas, ¿sí? Acá generalmente se va a ver solamente esta parte, las propiedades físicas. Las propiedades químicas no se ve, no se ve. ¿Por qué? Porque ya digamos que aquí entra a tallar otra cosa ya, ¿sí? Otra cosa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, digamos, un resumen
de las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Pero ahora sí, ahora sí. ¿Ya les puedo dar más? Sí, hay más, hay un poquito más aquí de lo que nosotros podemos ir viendo y todo eso, ¿no? Entonces, las propiedades particulares las tenemos aquí, las propiedades generales, ¿sí? Entre las propiedades generales lo voy a poner aquí, lo voy a colocar acá, ¿sí? Las generales aquí, aquí está. Entonces, entre las generales, ¿sí? Las propiedades generales que tenemos aquí, que se le consideran genéricas también, ¿sí? Eh, la diferencia entre las propiedades particulares y las propiedades generales es que en las particulares, como su nombre dice, son específicas. Son específicas, están presentes eh, en cierta cantidad de materia. En cambio, acá en las generales están presentes en todos los cuerpos. ¿Ya? Las propiedades generales están presentes en todos los cuerpos. Y lo voy a colocar acá para que ustedes recuerden, ¿ya? Las generales están presentes en todos los cuerpos, ¿ya? En todos los cuerpos. ¿Ya? Están presentes en todos los cuerpos, ¿ya? Sin excepción, sin excepción. Es más, lo voy a poner aquí también lo voy a colocar acá. Sin excepción, sin excepción, ¿ya? Ya está. Solamente los voy a enumerar para, para no entrar mucho en detalle porque, estas propiedades son bastantes, ¿no? Por ejemplo, aquí las propiedades generales, eh, acá puedo considerar de repente las propiedades, entre las propiedades generales puedo, a ver, vamos a considerar aquí a ver, una propiedad, la masa, ¿sí? Todos los cuerpos tienen masa, ¿sí o no? Todos los cuerpos tienen volumen, ¿sí o no? ¿Qué más? Todos los cuerpos tienen masa, todos los cuerpos tienen volumen, todos los cuerpos tienen la propiedad de la impenetrabilidad. ¿Ya? Otra propiedad general es la porosidad. Acá tenemos la temperatura también. Ya, la temperatura. Todos los cuerpos tienen temperatura, tienen un calor, siempre van a tener su temperatura, sea caliente, sea alta, elevada, baja, fría, ¿no? Cálida, ¿ya? Todos los cuerpos tienen inercia, ¿sí? La definición de inercia es que todo cuerpo se mantiene en reposo o se mantiene en movimiento a no ser que venga otra fuerza y logre hacer lo contrario. O sea, si está en reposo, que se mueva, o si está en movimiento, que se pare, ¿ya? Entonces esa es la inercia, ¿ya? Eh, Otra propiedad general es la propiedad de la indestructibilidad, ¿no? Ya, le voy a dar mayor detalle de cada uno en un momento, ¿ya? Después tenemos aquí también la divisibilidad. Se puede dividir la materia, ¿sí o no? ¿Ya? Yo les estoy dando todo aquí, ustedes lo van a encontrar en la teoría que les voy a mandar, ¿ya? Pero, si gustan, copian y si no, lo leen y también vuelven a sacar su resumen, no hay problema. Entonces aquí también tenemos aquí la atracción. La atracción, bueno, es una propiedad que es por la gravedad. La gravedad, si obviamente todos tienen masa, obviamente todos tienen fuerza de atracción, ¿no? Hacia el centro de la Tierra, ¿no? Es por la gravedad. Entonces, son las propiedades generales y entre estas propiedades particulares que tenemos aquí, ¿sí? También tenemos aquí, otra lista. Tenemos otra lista. Esta lista también
lo voy a colocar aquí. Estas son para las propiedades generales. Lo voy a poner aquí con asterisco. Y acá, que está al mismo nivel, también tenemos las propiedades particulares, ¿no? Lo voy a nombrar nada más, particulares. Entonces, entre las propiedades particulares acá, vamos a considerar aquí, por ejemplo, la dureza. ¿Ya? La dureza. Yo pensaba que la dureza era la propiedad, es una propiedad particular la dureza, pero yo pensaba que la dureza era que el cuerpo tiene que ser muy duro. Pero no se refiere a eso. La dureza se refiere a que un cuerpo presenta dureza cuando es difícil de rayar. ¿Sí? Entonces, cada uno va a tener sus definiciones. Lo voy a escribir ahora y lo voy a explicar una por una acá, ¿ya? Entonces, la dureza, otra propiedad particular es la maleabilidad. ¿Sí? Maleabilidad. La otra es la tenacidad. ¿Ya? La otra es la viscosidad. La otra es la elasticidad. Chicos, lo estoy apuntando todo porque estas son las clásicas que siempre preguntan ya. No hay, o sea, yo le puedo dar tres, pero de repente las vienen las otras tres. Por eso le estoy dictando las que más vienen. Estas son las propiedades que más vienen en un examen. Sobre todo, por ejemplo, eh, por lo menos lo que yo siempre he visto es en CEPUM que viene esto de aquí, ¿no? Yo sé que la mayoría de ustedes están en el colegio, ¿no? Pero de todas maneras, este es el listado que ustedes deben tener anotado en su cuaderno. Entonces, cuando lleguen al punto en que tienen esta pregunta y no la saben o no se acuerdan, van a ver que van a ir a revisar y acá lo van a tener todito ya, todito. Está, prácticamente está. Esos son la mayoría de ítems que siempre te pregunto. Entonces, aquí tenemos también la elasticidad. Tenemos aquí también la ductibilidad. ¿Sí? Les voy a explicar cada uno de ellos ya. Bueno, sobre todo los que más vienen, ¿no? Así como la maleabilidad, ductibilidad, ¿no? Maleabilidad es la capacidad que los cuerpos, que los cuerpos tienen para poder hacerse láminas, ¿no? Láminas, la tenacidad también con respecto a la durabilidad, la viscosidad también con respecto, viscosidad, viscosidad, lo que es viscoso es parecido a lo que es rugosidad. De repente no me entienden, ya, pero lo vamos a ver más adelante también. La rugosidad se maneja bastante en lo que es el campo de la física, ¿ya? Acá tenemos también elasticidad, ¿no? Acá tenemos ductibilidad, ¿ya? Capacidad de hacerse hilos, capacidad de hacerse láminas, capacidad... Entonces, todas estas propiedades son particulares. ¿Por qué particulares? Porque todos los elementos o todos los cuerpos no presentan lo mismo. Por eso que son particulares. Sí, son particulares. O sea, son específicos para cada uno de ellos, son diferentes. ¿Ya? Entonces tenemos acá la ductibilidad. Tenemos aquí también, por ejemplo, ¿qué puedo decir aquí? ¿Qué puedo decir aquí? Todos estos, ve. Estamos hablando de las particulares, todos estos que están aquí, los que hemos puesto en azul aquí. Entonces, ductibilidad. Si acá hemos puesto como definición que las generales están presentes en todos los cuerpos, acá ustedes pueden colocar acá y les voy a dictar acá, les voy a dictar aquí. Las propiedades particulares, lo voy a escribir también, no sé si me alcanza aquí. Lo voy a hacer amontonado, no importa. Están presentes. Estas propiedades particulares están presentes solo en algunos cuerpos. Solo en algunos cuerpos, ¿no? Ahí lo apuntan, chicos, apúntenlo ahí. Entonces, solo están presentes en algunos cuerpos. Aquí lo voy a terminar aquí, cuerpos. Ya se me quedó chico ya la pizarra. Entonces, están presentes solo en algunos cuerpos, ¿sí? Pero no es igual para todos va a ser diferente, siempre va a ser diferente, ¿no? Acá también falta agregar la ductibilidad, el punto de fusión que ya lo había puesto aquí, ahí está, también el punto de fusión, la expansibilidad. Acá voy a colocar lo que falta, ¿no? Porque ustedes también, a todo este listado, lo suman todo este listado de azul, ¿ya? Entonces aquí la expansibilidad, la capacidad de expandirse, generalmente son de los gases. Acá también hay la comprensibilidad.
¿no? La viscosidad que ya lo había mencionado arriba y el punto de ebullición que también está aquí. Entonces, como etcétera, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si, si es que van a hacer o si es que les preguntan sobre estos, en su mayoría van a tener estos ítems, en su mayoría, en su mayoría. Entonces, con esto ustedes ya pueden desarrollar, pueden revisar toda esta parte y van a ver que le va a servir, ¿sí? Entonces, eh, ahí tenemos una parte de lo que es lo que es materia, ¿no? Lo que es materia, ¿no? También tenemos su clasificación, obviamente, ¿no? Su clasificación y todo eso, pero eh, hasta ahora hemos hablado de la parte, solamente de lo que es la parte concentrada, ¿no? De la parte concentrada ya. Entonces, después vamos a ver también un poquito hablar de lo que es lo que es el campo, lo que es lo que no se puede tocar, ¿no? De lo que es lo que es materia dispersada o lo que es lo que no lo vemos, ¿no? Entonces, aquí yo les recomiendo que lo copien en su cuaderno. Yo sé que lo pueden tomar un pantallazo, yo sé que le pueden tomar captura. Es más, esto de acá yo les voy a mandar, ¿ya? Por eso no se preocupen, yo les voy a mandar esto de acá, esta teoría les voy a mandar. Pero sería bueno de que lo estén copiando en su cuaderno o que después, ya en su repaso, donde ustedes van a estudiar solitos, lo tengan. Lo tengan. ¿Por qué? Porque lo tengan en su cuaderno. ¿Por qué? Porque saben que el celular se borra y todo eso. Entonces, aquí ahorita, eh, si es que tienen alguna pregunta con respecto a ello, me pueden hacer las consultas, me pueden preguntar, yo no tengo problema allí, ¿no? Entonces vamos a empezar a desarrollar algunas preguntas sobre el tema de materia, porque para explicarles un poquito de energía, primero es necesario que veamos un poquito toda esta parte. ¿Por qué? Porque así como le digo, este tema es el tema donde yo más hablo, donde yo más hablo. Entonces, los otros temas ya son un poquito más teóricos, son un poquito más de cálculos, ¿no? En su mayoría, ¿no? Pero química, física son un poquito más para entender, para leer, para comprender. Entonces, de acuerdo a ello, ya, si me han entendido bien la teoría, yo creo que para desarrollar los ejercicios no vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, por ahí vamos a ir viendo uno y otro, ¿no? Me pueden preguntar, chicos, pueden escribir, me pueden hablar al WhatsApp si es que no tienen audio, no sé, ¿ya? Y ahorita les voy a mandar una práctica, ¿sí? Les voy a mandar una práctica para poder desarrollarla junto con nosotros, todos, ¿no? Lo vamos a desarrollar todos, ¿bien? A ver, ahorita les voy a enviar, ¿ya? Me dan unos minutos, chicos, y me pueden escribir cualquier pregunta que tengan. Ahorita les voy a dejar de compartir para enviarle, ¿ya, chicos? Me dan unos minutos, por favor.